Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Te suplicamos nos ayudes a tener claridad, pero sobre todo nos ayudes a tener caridad para poder defender siempre nuestra fe con mucho amor y que sea precisamente esa caridad la que termine llegando a los corazones que genuinamente, de manera sincera, quieren encontrar la verdad. Ave María Purísima. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos en el curso de apologética. Vimos primero una introducción, definimos lo que era la apologética, fuentes de la apologética, hacia quién va dirigida la apologética. Después empezamos con la apologética a los no creyentes. Recuerden que ramificamos esto y decíamos que vamos a empezar desde los que no creen en nada hasta los que creen en Cristo pero no son católicos. Entonces de no creyentes a creyentes no cristianos, a cristianos no católicos, y al final dijimos que íbamos a poner hasta un apéndice que decía a católicos no católicos, porque hoy desafortunadamente hay que dar razones de nuestra fe incluso a gente católica, Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte? Ya vimos la introducción, ya estamos acá en la apologética de los no creyentes, vimos el tema de la existencia de Dios, argumentos para demostrar la razonabilidad de la existencia de Dios. Decíamos que siempre estos argumentos son invitaciones a creer, porque finalmente todo debe dejar un espacio a la fe. Al final creer no es tanto un acto del intelecto como de la voluntad. Claro, vincula ambas cosas, pero hay gente que con todas las razones del mundo finalmente no quiere creer y nada le va a convencer. Estamos en la parte de la iglesia en la historia, la fe, la religión en la historia. Vimos entonces un largo recorrido histórico de todo lo que la iglesia ha sembrado en la historia y de cómo la cultura occidental fue construida precisamente por la iglesia. Entonces decíamos, precisamente citando este libro de Thomas Woods, cómo la iglesia construyó la civilización de Occidente. Entonces nos dimos cuenta de la cantidad de bienes que la iglesia le ha heredado a nuestra cultura occidental, que ahora está siendo tan brutalmente atacada. Iba a dejar ahí, pero luego dije, no, hay que hacer un apéndice a este tema, porque evidentemente usted puede mostrar todas las bondades de lo que la iglesia hizo en la cultura occidental, y usted puede demostrar todos los argumentos, y cómo tantas cosas de la vida cotidiana, como tantas cosas trascendentes en la historia, han sido producto precisamente de la iglesia, de sus monjes, de sus papas, de sus sacerdotes, pero siempre van a haber algunos caballos de batalla que finalmente querrán de alguna manera desoír o de alguna manera ignorar toda esta bondad de la iglesia. Y te van a decir, por ejemplo, la Inquisición, que yo creo que es uno de los caballitos de batalla con los que más atacan a la iglesia a lo largo de la historia. Por eso, hoy vamos a hablar de la Inquisición. ¿Y por qué vamos a hablar de la Inquisición? Porque desafortunadamente es uno de los temas de los que menos sabemos los católicos, pero es uno de los temas con los que más nos atacan a los católicos. Y nos atacan también aquellas personas que casi no saben nada, simplemente aprendieron a repetir como loritos la Inquisición, la casa de brujas, Tomás de Torquemada, papas corruptos, las torturas, gente quemada. O sea, nos han dicho esto tantas veces que al final hemos terminado por creérnoslo. Yo quiero que en este momento veamos un video que es un extracto de la nada católica o nada sospechosa de catolicismo Discovery Channel. De la cadena Nada Sospechosa de Catolicismo Discovery Channel, que hace un documental de la Inquisición donde habla cualquier cantidad de cosas y al final extracté la parte final donde dice todo lo que hemos dicho posiblemente no sea cierto. 500 años después, es difícil calcular cuántas personas murieron a manos de la Inquisición. La documentación está incompleta, pero los modernos estudiosos se están dando cuenta de que se ha exagerado mucho, sobre todo respecto al uso del torturador.
A las autoridades de la Inquisición no les gustaba mucho recurrir a él porque significaba traer a alguien de fuera, que sería alguien considerado como grosero y falto de educación, y la Inquisición no quería que personas así se mezclasen o tuviesen nada que ver con el proceso de investigar la herejía, la conducta, las almas de las personas y todo eso. Existen cifras concretas sobre la tortura. En determinados periodos se usó con abundancia, en el siglo XVII, pero durante periodos muy cortos, e incluso entonces en general puede que hasta un 5 o un 6% de los prisioneros fuesen torturados. Pero, en total, el número de casos es muy pequeño. La tortura se reservaba solo para los casos más graves de herejía, pero no hay duda de que se practicaba. Aunque sospecho que en realidad la gente exageró sobre su utilización. ¿Significa eso que la idea que nos transmitieron sobre la Inquisición es equivocada? Es bastante probable que así sea. ¿La razón? La propaganda. Propaganda antiespañola y anticatólica, conocida por los expertos como el mito negro o la leyenda negra. La leyenda negra era propaganda creada deliberadamente por el gobierno inglés y las autoridades holandesas en el siglo XVI. Y como resultado está claro que lo exageraron todo. De esa forma convencieron al resto del mundo de que España era un país malvado. Fue una buena táctica política y religiosa. ¿Quién como Dios? ¿Cómo ven? En este video, básicamente, lo que se demuestra es que de la inmensa cantidad de cosas que hemos escuchado sobre la Inquisición y que sobre todo en el colegio escuchábamos que la Inquisición era una iglesia en la Edad Media perversa, intolerante, que no podía tolerar pues que una persona no fuera católico, entonces lo obligaba a creer y si no creía lo mataba, que esa es más o menos la idea que nos han vendido, pues el mismo Discovery Channel reconoce que hay una leyenda negra en torno a eso, que no es tan fácil juzgar en el siglo XXI lo que ocurrió en el siglo XIII en adelante. O sea que es muy fácil hoy juzgar lo que ocurrió 8 siglos atrás, 9 siglos atrás, con la mentalidad del siglo XXI. Entonces, naturalmente, la mentalidad del siglo XXI, pues, cualquier cosa que veamos del pasado nos va a parecer, pues, a los criterios modernos, una cosa intolerante, una cosa bárbara, una cosa, en fin. Pero, cuando uno se da cuenta que la historia hay que leerla en su contexto, que la historia hay que comprenderla en su época para no cometer errores anacrónicos, para no fallar en el juicio, entonces empieza uno a darse cuenta que la Inquisición no fue la monstruosidad que presentaron. Empecemos diciendo varias cosas de la Inquisición. Primero, la Inquisición fue efectivamente un tribunal de la Iglesia Católica en el que se juzgaba a los católicos por herejía. Eso efectivamente fue así, fue un tribunal eclesiástico en el que se juzgaba a los católicos por herejía. Y empecemos diciendo que efectivamente, en medio de este largo proceso inquisitorial, por ejemplo, la Inquisición romana apenas terminó en el siglo XX, estamos hablando prácticamente de 7 siglos de Inquisición, entre las varias Inquisiciones que ahora vamos a ver cuáles fueron, pues evidentemente se cometen desmanes, evidentemente hay faltas, evidentemente hubo errores y evidentemente hubo cosas por las cuales pedir perdón. Empecemos diciendo esto porque a mí, contrario a lo que a mucha gente le puede suceder, la Inquisición no me quita la fe. A mí la Inquisición me hace crecer en la fe. Porque si efectivamente, supongamos que fuera lo bárbara que presentan la Inquisición los profesores de filosofía del grado 10º y del grado 11, o los profesores neomarxistas que hay en las universidades, con ese corte liberal, antieclesial, que pareciera que católico fuera sinónimo de alergia, fuera sinónimo de la peor lacra que ha existido en la humanidad, supongamos que fue así de malo. Pues a mí en realidad es que esto no me va a quitar la fe, porque al contrario, se confirma más la promesa de nuestro Señor a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Mateo 16, 18. Entonces, a mí me vienen a decir largas filas de quemados, las brujas, Torquemada, la Inquisición. Entonces yo digo, a ver, primero, eso no es cierto como lo presentan así, pero supongamos que lo fuera. Esto no afecta a mi fe, porque más bien me demuestra que la Iglesia Católica
tiene la promesa de la perennidad. Y si esto fue así de atroz como lo dicen, que vamos a ver que no fue así, pero supongamos que fuera así de atroz, señores, total, lo que están confirmando no es otra cosa que la promesa de Jesús se cumple. La promesa de Jesús se cumple. Esto aumenta nuestra fe, porque la iglesia es tan cierta que entonces ni la Inquisición y ni los desmanes de la Inquisición pudieron acabarla. ¿Quién como Dios? Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es, ¿con qué autoridad moral vienen personas a criticar la Inquisición si luego ellas mismas se muestran favorables a atrocidades peores de aquellas que creen cometió la Inquisición? Me explico. Casi que cuando hablas de una persona con la Inquisición, lo primero que deberías preguntarles, oye, disculpa, antes de hablar de la Inquisición, que es un tema pues tan lejano, ¿por qué no hablamos de un tema tan cercano a la realidad como el aborto? ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Entonces te voy a decir, no, de ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con el aborto, a excepción de los 3 casos constituidos por la ley, del caso de la violación, malformación del feto o caso de peligro de muerte de la mujer. Entonces uno dice, a ver, yo no entiendo algo. O sea que finalmente tú estás a favor del aborto en algunos casos, o sea, tú estás a favor de que se asesinen personas en algunos casos. No, es que finalmente no se ha demostrado que el óvulo fecundado sea vida humana. A ver, pues eso no es cierto, sí está demostrado, la ciencia hoy toda coincide en que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, pero voy a darte el beneficio de la duda. Supongamos que no está demostrado, pero entonces supongamos que, a ver, ¿cuándo empieza la vida entonces? No, semana 13, semana 14, ¿ahí empieza la vida humana? Sí, listo, o sea que a partir de los 13, 14, de la 13ª o 14ª semana, ya no importa lo que haya pasado, no importa la malformación, no importa la violación, no importa el peligro de muerte, ahí ya no se podría abortar. Te va a decir, hombre, no, pues que si es violada, peor, ¿cómo vamos a permitir que un niño que no es amado y que no es deseado nazca? A ver, tú me estás hablando de la Inquisición, me estás hablando de que condenas a una iglesia que por algunas razones que ellos consideraban nobles permitían la muerte de personas, porque es que vas a ver que la Inquisición no mató a una sola persona, escúcheme bien, la Inquisición no mató a una sola persona, ni una. La Inquisición lo que hacía era juzgar. Y siempre las ejecuciones las hacía el brazo civil, el brazo secular. La iglesia jamás hizo uso ni del asesinato, ni propiamente ella de la tortura, sino que eso era el brazo civil, el brazo secular. Eran los reinos los que hacían eso. Ahora vamos a entender el contexto. Pero es como así que tú acusas a la iglesia porque en algunas ocasiones permitió la muerte de alguien por alguna idea, por alguna razón. Ellos consideraban, la iglesia en ese entonces, claro, consideraba que finalmente el hereje al morir pues perdía su cuerpo pero salvaba su alma. Pero acá tú estás diciendo que apoyas el aborto que nos ha costado anualmente 50 millones de muertos. O sea, todo Colombia es abortado anualmente, para que se hagan una idea. Y critica la Inquisición. O sea, tú apoyas algo que anualmente nos cuesta 50 millones de muertos y la Inquisición ni en los datos más exagerados ha llegado ni a aproximarse a esa cantidad de asesinatos que tú estás aprobando aún en esas circunstancias. O me vienes a decir tú todavía que crees en Marx, que crees en Engels, y me vienes a decir tú que la Inquisición fue algo malo cuando no te he escuchado hablar una sola palabra contra la tiranía de Mao Zedong, que logró la muerte de más de 30 millones de personas, contra la tiranía de Stalin, que logró la muerte de más de 20, 25 millones de personas, contra la tiranía de Pol Pot, contra la tiranía comunista, que logró la muerte de más de 100 millones de personas. ¿Me vas a decir que la Inquisición, que en proporción a esta monstruosidad los que murieron fueron un dato irrisorio? Entonces me vas a decir tú que la Inquisición católica, ¿con qué autoridad moral me vas a hablar? O sea, si yo te veo condenando igualmente el aborto, igualmente el holocausto comunista, igualmente la Inquisición, te digo, ok, hay coherencia en tu vida. Y yo también condeno los asesinatos que en nombre de la fe se hubieran podido hacer, no solo en la Iglesia Católica, sino en cualquier religión, pero en cualquier ideología. Y las ideologías actuales, ideologías ateas, han generado más muertos que la misma Inquisición. Entonces, partamos de ese principio para que vamos dejando ese complejito de que nos hablen de Inquisición y agachamos la cabeza, inmediatamente bajamos las orejitas como los perritos, ¿se han dado cuenta?
y ponemos la cola entre las patas y nos vamos para una esquina todos achantados. No, un momentico, venga, ¿con qué autoridad moral usted me va a venir a hablar de la Inquisición si usted aprueba el aborto, un asesinato peor de un niño inocente que no se puede ni defender, y si usted todavía le hace guiño a esas culturas o a esas ideologías izquierdosas que tantos millones de vidas le costaron a la humanidad? Sentado a este precedente, hay que decir que en 1998, del 29 al 31 de octubre de 1998, el Papa San Juan Pablo II organizó un simposio internacional sobre la Inquisición en 1998. San Juan Pablo II organizó un simposio sobre la Inquisición. ¿Por qué? Porque resulta que se había dicho muchas cosas, pero nunca se había estudiado adecuadamente. Había una enorme leyenda negra, pero nunca se había estudiado adecuadamente con las fuentes primigenias, con los datos reales, con las cifras auténticas, estudiando los documentos de todos esos procesos, esos famosos autos de fe, que eran los procesos públicos donde se hacía la investigación del hereje. No se había estudiado profundamente eso. Había una leyenda, pero nunca se había estudiado. El Vaticano abrió todos los documentos para que los más grandes estudiosos lo investigaran, y los resultados fueron reveladores. Sobre todo hay un autor, un simposio es básicamente una reunión de estudiosos de algún tema, ¿no? Edward Peters, en un libro que se llama precisamente Inquisition, es tal vez uno de los más grandes estudiosos y más serios estudiosos sobre el tema. Todos los datos que vamos a dar están casi fundamentados en este, que es un profesor de la Universidad de California. O sea, estos no son datos, pues, de una persona muy católica, muy linda, que quiere hacer quedar muy bien a la iglesia. No. Todos estos datos son verdaderamente científicos. O sea, esto es lo último en la Inquisición. O sea, un historiador serio hoy no se atrevería a atacar a la iglesia con la Inquisición. ¿Me entienden? ¿Quién hace eso? Un ateillo por ahí que morbosito quiere utilizar cosas anacrónicas y todavía tiene historietas en su cabeza, todavía tiene a Voltaire en su cabeza, y entonces sigue repitiendo como loro lo que se ha dicho de la leyenda negra. Pero un historiador serio, por ateo que sea, va a tener que revelar que la Inquisición no es la monstruosidad que se reveló. Pero San Juan Pablo II, en un acto supremo de humildad para mostrar la grandeza moral de la Iglesia Católica y para mostrar que la Iglesia, aunque la Inquisición no hubiera costado una sola vida, la Iglesia hubiera pedido perdón, entonces San Juan Pablo II hace este acto solemne de perdón. Dice: es justo que la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que a lo largo de la historia se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. Es decir, es preciso que se tome conciencia de los momentos en que, en vez de ser un verdadero testimonio, hemos sido un antitestimonio. Y San Juan Pablo II finalmente en el 2004 pedirá perdón por todos los procesos que a lo largo de la historia hayan generado dolor y en los que la Iglesia haya estado metida, entre ellos la Inquisición. Entonces estamos diciendo que pidió perdón. Cosa que no hemos visto, por ejemplo, en Rusia. A pesar de que se desmorona la Unión Soviética, jamás se ha visto que se pida perdón, jamás se ha visto que las atrocidades que se hayan ocasionado den lugar a un arrepentimiento público o unas excusas públicas, jamás. La Iglesia Católica pide perdón fiel al Evangelio de Jesucristo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Sentado estos precedentes, hay que decir que la Inquisición para su época fue un avance jurídico. Anoten eso. Y les voy a explicar esto para que me entiendan.
Si miramos la Inquisición respecto a la justicia de hoy, la Inquisición es una atrocidad. Pero resulta que la Inquisición no se dio hoy, se dio hace 7 siglos, 8 siglos. La Inquisición se debe juzgar respecto a la justicia de entonces, respecto a la manera como se pensaba entonces. Y ahí nos damos cuenta que hubo un gran avance. ¿A qué me refiero? Que en aquella época, en la Europa del siglo XII, era bastante natural que a una persona se le encontrara robando y le mocharan la mano. Que a una persona se le encontrara ofendiendo al rey y se le matara al instante. Era natural que a una persona se le encontrara cometiendo un acto impúdico públicamente e inmediatamente a la horca o quemado vivo. Entonces, era lo natural, era la cultura de entonces. ¿Era buena? No, por supuesto que no era buena, era una barbaridad, pero apenas estaba desarrollando el sistema jurídico. Eran pueblos bárbaros, apenas estaba evangelizando a los vikingos que habían acabado de llegar del norte de Europa y eran unos verdaderos bárbaros, una cultura verdaderamente satánica en ocasiones. Estaban en ese proceso de evangelización todavía, apenas se estaban convirtiendo. Entonces, claro, por primera vez llega una institución que dice, un momentico, antes de mocharle la mano, ¿por qué no hacemos un juicio? ¿Por qué antes de decapitarlo, bueno, decapitarlo no, entonces no, Robespierre no había nacido, ¿por qué antes de colgarlo y por qué antes de quemarlo no hacemos un juicio? ¿Y por qué en ese juicio no hacemos un juicio riguroso para saber si finalmente sí o no? La Inquisición significó un avance en una mentalidad donde ni se juzgaba a la gente. Entonces, claro, y todo el mundo dice, ¡ay, la Inquisición juzgaba a la gente para condenarla! No, hijo, es que antes no se juzgaba a la gente. Antes la persona no tenía ni oportunidad de decir sus cosas. Antes la persona era tomada y le mataban instantáneamente. Esto fue así al punto que muchas personas, cuando las encontraban cometiendo un delito civil, que no un delito eclesiástico, sino un delito civil, argumentaban cuestiones religiosas para no quedar inmediatamente sometidos al juicio del Estado, sino al juicio de la Inquisición. Preferían decir, no, yo estoy robando porque considero que los pobres son personas muy buenas y hay que quitarle al rico para darle al pobre porque eso me lo dice mi fe. Que era una mentira, pero preferían hacer eso para ser juzgados por la Inquisición, porque encontraban a la Inquisición un tribunal mucho más benévolo, un tribunal mucho más justo, un tribunal donde por lo menos había un proceso. Entonces, para que se den cuenta y vamos entendiendo el contexto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Luego también hay que decir que el tema de la tortura a personas que creían, a personas de fe, no fue instituido por la Iglesia Católica. Las personas que tenían fe estaban naturalmente adheridas por su fe en la sociedad. ¿Qué era lo que unía a la sociedad entonces? A una sociedad que empezaba ya el feudalismo, a una sociedad en la que ni la lengua les unía, ni la cultura les unía, lo único que les unía era la religión, era lo único que sostenía a la Europa de entonces. Estamos hablando que en la Europa del siglo XII, la fe era el elemento de cohesión. La fe era la que generaba cohesión. Y la gente era verdaderamente católica, la gente tenía fe, la gente amaba a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a suceder? ¿Qué empezó a suceder? Resulta que, oh sorpresa, la Iglesia comenzó, como cuerpo místico, San Pablo dice que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, comenzó a tener una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune. La Iglesia comenzó a entender partes de su cuerpo como cosas que había que dañar, partes de su cuerpo como cosas que había que eliminar. Ahora estamos en el caso contrario. O sea, ahora estamos en el caso contrario, es que la Iglesia, en ese entonces las defensas eran tan altas que terminaba exterminando hasta lo bueno. Hoy tenemos las defensas en la Iglesia tan bajas que se nos cuela cualquier tipo de virus y ni nos importa. Y tenemos teología de la liberación, tenemos neomarxistas por acá, tenemos el que aquí niega la resurrección, el que allí niega la multiplicación de los panes. Hoy estamos en el otro extremo. En la época de la Inquisición, la cultura cristiana era tan fuerte que el propio pueblo consideraba que había que extirpar todo aquello que atentara contra la fe. La Inquisición no surgió contra el pueblo, la Inquisición surgió a favor de las personas que el pueblo naturalmente estaba exterminando. Y les cuento un caso particular que se los voy a leer, que es un caso dramático.
para que me entiendan esto. En 1114, en la ciudad de Soissons, Francia, el pueblo fiel, temiendo la flaqueza del clero, asaltó la prisión y llevó los herejes a la hoguera y los redujo a cenizas. Dice, entonces se convocó un concilio, había unos herejes entonces, un concilio de obispos, se fueron allá en un concilio de Beauvais, no sé cómo se pronunciará, y dice, entonces nosotros nos fuimos a este concilio para consultar a los obispos sobre qué deberíamos hacer con unos herejes que tenían encarcelados. Pero en ese momento el pueblo fiel, temiendo la flaqueza por parte del clero, asaltó la prisión, arrebató a los prisioneros y los colocó en la hoguera a las afueras de la ciudad y los redujo a cenizas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, señores, lo que unía al pueblo entonces era la fe. Empezaban los herejes y el pueblo mismo reaccionaba contra los herejes y los quemaba. Ya había un rey llamado Federico II que torturaba a los herejes. ¿Qué hizo la iglesia entonces? Viendo que el pueblo se levantaba a matar a los herejes, viendo que los reyes empezaron a matar a los herejes, a ver, algunos por motivos verdaderamente religiosos, por celo, algunos porque eran verdaderamente católicos y no quería que nadie se le metiera con la fe de sus súbditos, que por otro sentido lo único que les unía era la fe, pero otros por intereses meramente políticos. Había reyes o señores feudales que lo único que les importaba es que nadie venga a dañarme la batica de cuadros, nadie venga a decirme acá cosas contrarias a la fe porque me dividen el reino, me dividen mi tierra, me dividen mi porción. Entonces empezaron ellos a extirpar la herejía por su propia cuenta. Atentos con esto que es muy importante. Fue el pueblo espontáneamente, fueron los reyes espontáneamente, fueron los señores feudales espontáneamente los que en esta época empezaron a matar herejes. Y la iglesia, para evitar que esto siguiera sucediendo, la iglesia crea la Inquisición. En respuesta a esto, la Inquisición entonces fue la respuesta de la iglesia a una enfermedad autoinmune, donde, claro, ¿qué sucedía? Que algunos comenzaban a gritar, ¡este es hereje! Y todo el pueblo, ¡hereje! Y se le lanzaban encima y lo quemaban, el otro decía, pero yo, no, ¿qué es hereje? Yo, ¿hereje de qué? ¿O qué dije? Nada, hereje, está hablando el demonio, pero yo no dije nada, quémelo, amordácenlo. Y me compré, terminaron matando gente buena. Sí, o sea, yo no he dicho nada en mi vida, papito Dios, yo te amo, ¿cuál aldea? El demonio le hizo darse la bendición, la dio al revés, quémenlo. No, era una locura, imagínense ustedes, como han visto hoy en redes sociales que ponen a alguien, este es un ladrón. Y todo el mundo inmediatamente tiene una resistencia contra ese tipo de crímenes. O usted va por la avenida Oriental y le llegan a usted a decir, ladrón, mírelo. Todo el mundo le tira encima, no preguntan, le dan la paliza y después de que no tiene dientes, le preguntan, venga, pero finalmente si es ladrón o no. En esa época era así. En esa época el pueblo tomaba por su propia cuenta justicia. Entonces la iglesia crea la Inquisición. Entonces vamos a ver. Cuando lo empezamos a entender así ya no es tan crítico como parece. Esto surge en la Edad Media. Y para que entiendan, Edad Media estamos hablando entre los siglos V y los siglos XV. ¿Ok? Del siglo V al siglo X se llama Alta Edad Media. Y del siglo X al siglo XV se llama Baja Edad Media. Bien, la Inquisición surge en la Baja Edad Media. ¿Qué significa la palabra Inquisición? Viene del latín inquisitio, que quiere decir investigar. O sea, Inquisición no es matar, Inquisición no es quemar, Inquisición es investigar. ¿Sabe qué hace un científico hoy? Inquisitio, investigación. ¿Ok? Inquirir, investigar.
Y cuando alguien le diga, la Inquisición, usted diga, a ver, ¿qué entiende usted por la palabra Inquisición? ¿Qué significa Inquisición? Usted empieza a preguntar ese tipo de cosas. Inmediatamente le dice Inquisición, esquema de brujo. No, hombre, Inquisición significa del latín inquisitio. ¿Qué significa investigar? Ahora, si no sabes eso, ni me sigas hablando de la Inquisición. Él se va así y usted dice, gracias a Dios, porque fue lo único que aprendí en esa clase. Luego hubo varias inquisiciones, eso es otra cosa. La Inquisición, no, a ver, ¿de qué Inquisición estás hablando? Entonces vamos a ver las varias inquisiciones que hubo. Hubo una primera Inquisición episcopal. Inquisición episcopal. Que fue la primera en el año 1184. Estamos hablando, entonces miren, estamos hablando ya de la Baja Edad Media, iniciada por el Papa Lucio III, con la bula. Una bula es un documento papal, una bula que se llama Ad Abolendam. Entonces, les explico por qué episcopal. Porque los señores obispos en cada diócesis tenían, digamos, la autoridad de hacer su propia inquisición, su propia investigación. Bien, ahora les voy a explicar entonces nuevamente todo y qué se hacía en cada inquisición. Listo, esta fue la primera inquisición que hubo, la episcopal, en diversas diócesis. ¿Dónde se dio sobre todo la inquisición al inicio? Se dio en Francia, al sur de Francia. Esta inquisición se dio fundamentalmente en Francia. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué surgió fundamentalmente en Francia. Después hubo otra inquisición pontificia, llamada también medieval. Entonces, cuando le hablen de la Inquisición, usted dígale, a ver, ¿pero qué? ¿De qué habla? ¿De la Inquisición episcopal? ¿De la Inquisición pontificio medieval? ¿De la Inquisición española? ¿De la Inquisición americana? ¿O de la Inquisición italiana? ¿O de la Inquisición protestante? ¿De cuál me vas a hablar? Queda como que, ¿qué? De todas, no. Empecemos una por una, a ver, empecemos una por una. Háblame, por ejemplo, ¿dónde surgió la Inquisición episcopal? En Europa. Hombre, claro que en Europa, era la Europa cristiana. Pues, hombre, no me va a decir que en el planeta Tierra. A ver, usted empiece, o sea, no se deje amedrentar, usted empiece a preguntar. Esto surge principalmente en Francia. La Inquisición pontificia, curiosamente, fue una Inquisición que detuvo mucho el avance de la Inquisición. Esa Inquisición pontificia surge en el año 1231 con el Papa Gregorio IX. Con la bula Excommunicamus. ¿Y por qué digo que esta no lo logramos? ¿Por qué digo que esta, de alguna manera, hizo que la Inquisición detuviera incluso mucho su avance? Porque antes los obispos tenían mucha libertad. Antes los obispos empezaban su Inquisición y la hacían donde querían, ahora no, ahora todo pasaba por manos del Papa y evidentemente el Papa iba a controlar mucho más las cosas, ¿no? Entonces, acá es la otra Inquisición. Hubo otra, tal vez la más famosa de todas, la Inquisición española. Entre los años 1478 hasta 1821.
claro, tomó la época moderna, nada más y nada menos. Señores, ¿y por qué se llama española? Porque dependía de los reyes de España. Esta dependía de los obispos, esta dependía del papa, esta dependía de los reyes españoles. Empezada por los reyes católicos. Los primeros fueron los reyes católicos. ¿Quiénes son los reyes católicos? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Que no fueron unos monstruos como nos los pintan. Yo estuve en la tumba de ellos. Isabel de Castilla, de hecho, está en este momento en proceso de beatificación. Y Dios quiera que avance. Fernando sí, digamos que tenía sus cosillas por ahí, Fernandito, pero la esposa era santa. Bien. Y de aquí, de esta Inquisición, digamos, se derivaron todas las... Bueno, hubo otra Inquisición portuguesa, hubo la Inquisición romana, pero digamos que vamos a ver hasta acá. Y de aquí, de la Inquisición española, se derivaron las Inquisiciones en nuestra América Latina. Exactamente. Es el Papa el que decide. Resulta que estas inquisiciones, miren las épocas en que se dan en el siglo XII y en el siglo XIII. Esta inquisición tendrá apenas lugar en el siglo XV. Significa que aunque las inquisiciones, la Inquisición Pontificia trabajaba ya en España de una manera muy... Es que la Inquisición Pontificia en realidad fue una Inquisición muy moderada. Entonces, lo que sucedió es que llega el momento donde los reyes españoles le piden al Santo Padre que no sea la Inquisición Pontificia, sino una Inquisición propia en España, donde ellos puedan tomar el control de las cosas. Descentralizar un poco de Roma, porque finalmente, dígame usted, un proceso que tenía que enviarse a Roma, no, los reyes católicos querían ellos mismos poder tomar las decisiones sobre lo que iba sucediendo. Y ocurrieron unas circunstancias muy especiales, y es que la España del siglo XV era una España básicamente que tenía una porción católica al norte de España y luego unas dos grandes porciones musulmanas y judías en el resto de España. A partir del año 711, los musulmanes habían invadido todo el sur de España, la península ibérica en el sur, todos esos lugares, Andalucía, Motril, miren que tienen nombres no muy españoles. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron los musulmanes durante muchísimo tiempo, Entonces ya suceden unas circunstancias que vamos a hablar rápidamente, voy a tratar de correr para que esto lo hagamos en una sola clase y lo entenderemos. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, vamos entonces, ya, con esto tenemos muchos elementos. No sabemos mucho, pero tenemos mucho para cuestionar al que nos hable de la Inquisición. Entonces, repito, le dicen, la Inquisición. Usted diga, a ver, no. Primero no me hable de la Inquisición, hábleme de las Inquisiciones, porque en realidad no hubo una sola Inquisición, hubo inquisiciones. Bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió en la Baja Edad Media. Empecemos entonces. En el año 1022, el rey Roberto el Piadoso quemó 12 herejes. Pregunto, ¿en qué época surgió la primera Inquisición? 1184, o sea que esto fue antes de la Inquisición. Esto da muestra que efectivamente el pueblo era el que se aglutinaba. En el año 1114, en Francia, en una ciudad llamada, se pronuncia Soissons, pero se escribe Soissons. ¿Para qué?
en Francia, el pueblo quema herejes. ¿En qué año? ¿Y en qué época fue la Inquisición? ¿La primera? Antes de la Inquisición. O sea, estos eran hechos recurrentes en la Europa de entonces. Bien. Entonces, ¿qué sucede? En el año, ¿cuál? 1184, la Iglesia crea la Inquisición, ¿qué? Por una situación muy particular. ¿Quiénes eran estos herejes? Eran una gente llamada los cátaros. O tal vez se le conoce más como albigenses. Estamos todo en la Baja Edad Media. ¿Recuerdan? La Baja Edad Media. Baja. La Alta Edad Media del siglo V al siglo X. Alta Edad Media. La Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. Resulta que una gente de un pueblo de Francia llamado Albi, resulta que esta gente empezó a decir unas cosas peligrosísimas para la situación de entonces, peligrosísimas. ¿Qué decían los albigenses o los cátaros? Decían varias cosas. Primero, está prohibido hacer juramentos. No juramentos. Pero señores, resulta que en la sociedad del siglo XII todo era con juramentos. No había otro vínculo entre el señor feudal y su gente, el vasallaje, entre los reyes y su pueblo, que el juramento. Entonces, si alguien viene a decir, está prohibido juramentos, lo que más o menos hoy significaría que en una ciudad se dijera, están prohibidos, una persona no puede hacer ningún tipo de contratos, pero es que además una persona no puede tener cédula, pero es que además una persona no puede estar inscrito en ningún sistema de salud, pero, o sea, ¿me comprenden? Todo lo que conforma el tejido social básicamente se desintegra. Entonces, una cosa gravísima. Pero es que además dicen que el sexo es malo. Y entonces, estos cátaros eran muchos de ellos sacerdotes. Y resulta que eran confesores de reinas. Y el rey va donde su reina en la noche, después de haber dirimido no sé cuántos casos, él quiere unirse a su esposa, la reina, y de repente la esposa le dice, no, porque es malo. ¿Y quién le dijo eso? Mi confesor. Entonces, claro, los reyes empezaron a preocupar, pero vengo a ver, confesorcito, ¿cómo que el sexo es malo? Pues no ves que el Señor los bendijo en el libro del Génesis, dice, no, es que ellos eran maniqueos, existen dos dioses. El de la materia, que es malo, y el del espíritu, que es bueno. Por consiguiente, el sexo es carnal, es malo. Dios hizo la creación. No, ese es el Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento es Dios malo. Eran maniqueístas ellos, dualistas. Entonces, el sexo es malo, Dios es malo. Es más, aprobaban el aborto. ¿Por qué? Porque nadie puede nacer. ¿Por qué? Porque si nace tiene cuerpo y el cuerpo es malo. ¿Cómo usted puede entonces satisfacerse? Masturbación. Masturbación, ¿por qué? Porque usted no puede procrear. Entonces la manera para que usted pueda desahogar su instinto sexual, masturbación. O sea, miren todas estas ideas tan raras y tan contrarias a la fe. Pero, a ver, si la materia es mala, entonces ningún sacramento es válido. ¿Por qué? Porque todo sacramento tiene materia. Entre ellos la Eucaristía, no sacramentos entonces. ¿Se dan cuenta del tapado que tiene esta gente? Claro, porque muchos de ellos eran
estaban en ese tránsito. Muchos de ellos no eran todavía cátaros declarados, sino que tenían ideas cátaras, pero otros ya cuando se volvían cátaros, cero, nada que ver, cero sacramentos. Sin embargo, había un solo sacramento para ellos, que se llamaba el consolamentum. Que era una especie de confesión, El consolamentum era donde la gente como que reconocía sus pecados, era como el bautismo para ellos, pero no había materia física. Miren que claro, él confesaba, ¿por qué? Porque en la confesión no existe nada físico. Entonces el consolamentum era el momento en que la persona supuestamente se bautizaba y ahí empezaba a ser cátaro. ¿Qué significa cátaro? Puro. Se los había dicho antes, ¿no? De ahí viene Catalina, Caterine. Sí les había dicho, ¿no? Entonces, los cátaros. Entonces, cuando hacías el consolamentum eras puro. Pero ¿saben qué? Resulta que había unos que podían hacer el consolamentum ya, porque eran capaces de permanecer con todas estas reglas. Pero hay otra gente muy débil, otra gente que no era capaz. Entonces se dejaba hasta el final de la vida para que algunos cátaros hicieran el consolamentum, y al final de su vida hacían el consolamentum ya viejitos, y luego hacían una cosa que se llamaba la endura. Era una cosa aterradora. ¿Saben qué era la endura? Morir de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque la comida también es mala. No es material. Entonces la endura era morir de hambre y de sed. Entonces ustedes empiecen a pensar qué fue lo que significó para la Europa de entonces. No más hijos, no sacramentos, no fe, no iglesia, no Eucaristía, pero además suicídese. Suicídese. Y escuchen este dato. Murieron más cátaros por la endura que por la Inquisición. Eran sacerdotes, eran laicos, eran de todo. Muchos, incluso señores feudales. En el sur de Francia comenzaron algunos incluso a adoptar estas medidas. Y ahí viene un acontecimiento medio trágico que fue lo que se llamó la Cruzada Albigense. La famosa Cruzada Albigense. El Papa Inocencio III dijo, vea hombre, esa gente en el sur de Francia está loca, vaya evangelicen. Entonces enviaron a quienes, a los monjes, y los monjes fueron a predicar, pero nada que se convertían. Y nada más y nada menos ahí predicó uno de nuestros famosos monjes que vimos en una clase pasada, San Bernardo de Claraval, monje cisterciense, y aún así no se convertían. Entonces, después de mandarlo a predicar, como esto se estaba desintegrando y los otros pueblos empezaron a decir, vea, esta herejía se nos está pasando por todas partes, toda Francia se está contaminando. El Papa, tal vez, es una situación muy cuestionable, es muy difícil juzgarla desde hoy. El Papa pide a los reinos católicos que vayan a reconquistar, allá en Francia, a reconquistar esa tierra. Y lo que sucedió fue que el Papa envió un comisario y mataron a un enviado del Papa. Entonces eso se consideró como una declaración de guerra. Finalmente fueron y extirparon militarmente a los albigenses. Eso fue la realidad. Extirparon militarmente a los albigenses en ese momento. Pero mucha gente quedó con ideas albigenses. Entonces el Papa nombró a los dominicos. Apareció un señor llamado Santo Domingo de Guzmán, que era un predicadorazo y que tenía unos monjes formadísimos y que tenía unos genios. Entonces se fueron a catequizar a toda esa zona y empezó oficialmente la Inquisición. ¿Ok? Miren que hasta ahora todavía está empezando la Inquisición, ¿cierto? Pasa todo esto y empieza oficialmente la Inquisición. O sea, van los monjes. Entonces la Inquisición comienza fundamentalmente con los dominicos. Pero señores, resulta que muchos de ellos santos dominicos. ¿Qué hacía la Inquisición? ¿Cuál era el proceso?
Entonces, primero, predicaban. Llegaban a un pueblo, entonces vienen los inquisidores, y iban a predicar, y predicaban, y daban un tiempo de gracia, tiempo de gracia. Señores, tiempo de gracia ¿para qué? Recuerdan que los reyes los mataban automáticamente, la Inquisición llegaba para que los reyes no los mataran, la Inquisición llegaba para que los reyes tuvieran que abstenerse y dejaran que la Inquisición los juzgara. Entonces la Inquisición les decía, vea, esta es la verdad, y convertían mucha gente, y la gente se evangelizaba. Y luego les decía, si usted ha dicho alguna herejía, confiéselo. Y si se le confesaba, se le ponía alguna penitencia, normalmente era una penitencia suave, alguna bobada, y luego se le decía a la gente, por favor, denuncie. Entonces era la segunda parte, la denuncia. Denuncia la herejía. Entonces le decía, por favor, si usted ve a alguien, denuncie esa herejía. Y entonces los inquisidores iban donde la persona. Después empezaba el juicio. Entonces finalmente por ahí había uno todavía con ideas cátaros, empezaba un juicio. ¿Dónde se hacían esos juicios? En los autos de fe. ¿Qué eran los autos de fe? Haga de cuenta, usted va a la plaza de su pueblo y se hacía un juicio público de la persona. ¿Se mataba a la persona públicamente? No, porque la Inquisición era la que hacía ese juicio, pero la Inquisición no podía matar a nadie. Los que mataban siempre era el brazo secular, repito, siempre eran los reyes, siempre eran los gobernantes, siempre eran los emperadores, ellos eran los que mataban. La Iglesia no. Entonces se hacía ese juicio. En el juicio se le exponía argumentos contra lo que decían ellos. Si la persona se arrepentía, y muchos se arrepentían, se le ponía alguna penitencia. Si no se arrepentía, entonces ahí sí, brazo secular. ¿Y qué hacía el brazo secular? Los mataba. Entonces efectivamente terminaron muchas personas muertas. Pero la Iglesia trataba de persuadir a la persona, porque recuerden que era una época donde el delito contra la fe era algo así como un delito civil, ¿me comprenden? O sea, atentar contra la fe no era simplemente atentar contra la fe como hoy. La Iglesia en ese entonces era la que consolidaba toda Europa. Por consiguiente, un delito contra la fe era un delito contra el Estado. Esa era la razón. Por eso hoy es tan difícil comprenderlo, porque la gente se imagina en el contexto de hoy la Inquisición, pero nada que ver. Entonces, después del juicio, venía la absolución o la condena. Pero ¿saben qué? Sucedía lo siguiente, si usted no está seguro, espere a ver, o si se retractaba medio regularcito, la Iglesia inmediatamente lo dejaba ir. Casi siempre se condenaba a muerte solo a los reincidentes. Escuchen eso, se condenaba a muerte solo a los reincidentes. El que reincidía era condenado a muerte. ¿Qué se qué? Sí, todos. Ese de Inquisition, ese lo dice, ese libro que les acabo de mencionar. Todo lo que les estoy diciendo está básicamente en ese libro. Está en inglés. De Edward Peters. Edward Peters, Pita. Si ustedes leen portugués también, A Inquisición del profesor, se llama Felipe Aquino, profesor Felipe Aquino, también tiene un libro muy bueno sobre la Inquisición. Listo. No, esa es la tortura, eso es otra cosa. Entonces después, no, la condena a muerte normalmente era o quemados vivos o ahorcados. Resulta que
Progresivamente después se metió, atentos con esto, entre este punto, entre el juicio y la absolución, la tortura. La tortura. Eso no fue desde el principio. ¿Y por qué? Luego la iglesia permitió la tortura. Pero a la iglesia no le gustaba. Y eso sí está muy documentado. Y no le gustaba porque la iglesia sabía, primero, que el torturador era una persona tosca, brusca, que nunca era un miembro eclesiástico. Segundo, que una persona iba a decir lo que fuera para que no la torturaran. Entonces la iglesia sabía que esas confesiones normalmente eran confesiones falsas. Por eso se utilizó mucho menos de lo que se cree. ¿Y cuáles eran las torturas? Primero, en los manuales de los inquisidores se prohibía amputaciones, se prohibía laceraciones, se prohibía la muerte de la persona en la tortura. Había la famosa tortura donde la persona la colgaban, que era una cosa dolorosa, entonces la iban levantando, la colgaban de la espalda, la iban levantando, entonces para que confesara. Otra era el potro, que iban estirando sus manos y sus pies, y otra es que le metían una tela en la boca y le iban echando agua a la tela para que la persona experimentara como que se estuviera ahogando, pero obviamente eran torturas muy horribles, pero ninguno moría y eran nada que ver a comparación de las otras torturas donde empezaban a picar los dedos de la persona, donde empezaban a extirpar órganos, donde le mochaban una mano. O sea, aún en eso, repito, ya era una suavización para entonces. ¿Y qué pasaba? Que si la Inquisición no hubiera existido, es que a esta persona ni se le hubiera dado la oportunidad de que por lo menos confesar y de que se arrepintiera, simplemente lo hubieran matado, se acabó, punto. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿estuvo bien? Hombre, que no estuvo bien. Es espantoso ver un sacerdote viendo cómo torturan a una persona. Pues espantoso, sí, pero entiendan el contexto de la época. ¿Quién como Dios? Miren este testimonio tomado de un libro de Roman Koenig, se llama Inquisición, mito y realidad. Dice: leyendo los autores de los procesos inquisitoriales, más de una vez encontramos bandidos comunes que, sorprendidos por la policía en un acto de violación, de robo, de asalto a mano armada, rápidamente inventaban una motivación religiosa para explicar su procedimiento. Como les decía ahora, ¿por qué? Simplemente para no caer en la esfera de la simplemente para caer en la esfera de la justicia de la Inquisición y no de la justicia civil o temporal. Pues la justicia inquisitorial garantizaba por lo menos una investigación en vez de la pena a la hoguera inmediata, la cual, como la pena de muerte o de amputar la mano, no fue absolutamente invención de los inquisidores. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Evidentemente, esto es una cuestión dramática, pero ya entendiendo el contexto y entendiendo la época, no parece tan cruel, no parece tan cruel. Hombre, que la iglesia debería haber sido valiente, pero es que en esa época, entiéndanme, habían acabado de liberarse finalmente y de convertir a los vikingos. Era una cultura bárbara. Esto que se hacía era lo menos para la época. Yo les pongo un ejemplo para que me entiendan. Nosotros cuando vimos, por ejemplo, que el ejército de Colombia accedió a las selvas ecuatorianas y finalmente dio de baja al mono Jojoy, eso fue un acto, perdón, a Raúl Reyes, gracias, eso fue un acto de valentía para nuestro ejército, eso fue honorable para nuestro ejército, todo el mundo se puso feliz. Yo no creo que haya habido un solo colombiano que no haya brincado de felicidad, porque todos encontraban por sentido común que un asesino como este señor pues debía pagar sus delitos, ¿no? Pero resulta que hoy, oh sorpresa, resulta que no, que estuvo muy mal. Pero que estuvo muy mal, que era una mansa paloma, que estuvo muy bien. ¿Se dan cuenta cómo una relectura de la historia distorsiona la realidad? Pero supongamos que lleguemos en 50 o 60 años, donde ya la gente no se le mate, sino que la guerra consista, por ejemplo, en armas que cada vez son menos letales y cada vez lo que hacen es tratar de, no de persuadir, sino de, digamos, frenar al agresor, ¿no? Inmovilizar al agresor. Entonces, digamos que en 100 años no haya una sola arma letal, sino que todas las armas, pues, desmayen a la persona y no la maten.
Pues claro, en 100 años van a ver que el ejército hizo una cosa de estas y lo van a ver como la peor barbaridad de la historia. ¿Cómo se le ocurre a ese ejército hacer eso? Pero resulta que hoy en el contexto es que es natural, es lo que había para la defensa. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasa con la Inquisición, es lo que había, y en lo que había fueron lo más benévolo que pudieron. ¿Quién como Dios? Muy bien, esto era más o menos la Inquisición para que ustedes no se vayan a asustar. Pero la Inquisición española, digamos esta acá, era la Inquisición episcopal y la Inquisición pontificia o medieval, ¿ok? Pero la Inquisición española requiere un capítulo aparte porque es de la que más se habla, ¿no? Y es, claro, fue muy larga, fueron casi 3 siglos de Inquisición española. Empecemos con un dato importante de la Inquisición española. En casi 3 siglos de existencia, solo se decretaron, se decretaron 3.000 sentencias de muerte. Y no todas las sentencias se llevaron a cabo. Significa que murió menos de una persona por mes. Menos de una persona por mes. Sí, sí hay datos de escasísimas muertes en los procesos de la Inquisición medieval y en los procesos de la Inquisición. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que en la Inquisición episcopal hubo inquisiciones episcopales completas que no costaron la vida de más de 6 personas. Más de 6 personas. Mientras, por ejemplo, la Inquisición protestante, que también hubo Inquisición protestante, mandaba a matar Calvino a más de 1.000 mujeres por considerarlas brujas. Y eso sí nunca lo hablan, ¿no? Eso sí nunca lo hablan. Pero solo Calvino mandó matar más de 1.000 mujeres por considerarlas brujas. Muy bien, pero ¿cómo se dio la Inquisición española? Pregunto, voy muy rápido. Más o menos estamos entendiendo el contexto. ¿Ayuda a comprender qué era la Inquisición? Claro, esta Inquisición fundamentalmente herejía. Vamos a ver la Inquisición española, que la Inquisición española abarcaba un espectro más amplio de la realidad. Bien, entonces, en el año 711 hubo una invasión musulmana en el sur de España. Bien, una invasión musulmana en el sur de España. En el siglo XIV, en el siglo XIII y siglo XIV, los judíos fueron expulsados de Francia y de Inglaterra. ¿Y se fueron para dónde? Para España. Bien, ya había unos judíos en España, pero hubo una gran migración en estos siglos a España. ¿Por qué eran expulsados los judíos? ¿Y por qué se le tomó tanto odio a los judíos progresivamente en Europa? ¿Por qué? Porque resulta que los judíos
eran normalmente los banqueros. En la Europa católica estaba muy claro que era un pecado la usura, prestar dinero a interés. Pero resulta que los judíos no se sometían a la ley canónica, a la ley católica, sino que ellos consideraban que no había problema. Entonces, estos señores eran los banqueros y por consiguiente se volvieron ricos rápidamente. Y no solo se volvieron ricos rápidamente, sino que en todo ejercicio financiero, cuando hay bancos de por medio, hay situaciones crueles y difíciles, ¿no? El banco que le quita la casa a una pobre señora, el banco que presta intereses descarados, pues esto mismo sucedía allí, ¿no? Ellos eran como los banqueros y evidentemente había muchas circunstancias difíciles que empezaron a exacerbar un antisemitismo progresivo en Europa, en la Europa de la Baja Edad Media. Pero además sucedió algo, y es que hasta el siglo XV había una relativa buena convivencia en España entre cristianos, judíos y musulmanes. Pero señores, estalló una cosa aterradora. La famosa peste negra. La famosa peste negra. ¿Dónde estalló esa peste negra? En toda Europa. No, la peste negra fue una peste de las peores que sufrió Europa, casi redujo Europa a la mitad de sus habitantes, para que se hagan una idea de la barbaridad que se sufrió. Pero resulta que a los judíos casi no los afectaba. En cambio, miles de cristianos morían. Entonces empezó a crearse el mito de que eran los judíos los que habían envenenado el agua para que murieran los cristianos. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que los ratones tenían un virus que contaminaba a la gente, pero los judíos no se contaminaban porque los judíos tenían unos ritos de abluciones y de limpieza muy estricta. ¿Se acuerda de eso que condena el Señor diciendo que ustedes cuidan los vasos por fuera, pero por dentro están llenos de hipocresía? Ok, ellos siguieron siempre con esos ritos y hasta hoy los judíos más practicantes tienen esos ritos de lavados y son muy escrupulosos en la asepsia, ¿no? Esos se cuidan mucho. Entonces, por consiguiente, a ellos pues no les afectó mucho. Ellos veían, pues todos morimos, no mueren los judíos, y se exacerbó un odio contra los judíos y empezaron a matar los judíos. Entonces ya les tenían rabiecita por ricachoncitos y verlos en ese BMW, piensen ahí en BMW en el siglo XIV. ¿Cómo sería ese caballo de hermoso? ¿Y cómo sería esa carroza de linda? Y los otros caminando ahí. Y entonces, y aparte de eso, estos no se enferman, eso es una cosa descarada, y empiezan a matar judíos en todas partes. Empiezan a matar judíos en todas partes. ¿Qué pasa en España? España, que había recibido a los judíos, estaba en este momento en una situación donde se estaba consolidando dos coronas. Había dos reinos significativos, era el reino de Aragón y el reino de Castilla, y se casa el rey de Aragón con la reina de Castilla. Se llaman los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Se casan, unifican nuevamente el reino, la península ibérica, eran católicos los dos, empieza a unificarse en medio de ese contexto, y aunque tenían judíos amigos y cercanos al reino, tenían judíos incluso en altos puestos de su gobierno, sin embargo, ellos, viendo que el pueblo exacerbado quería también matar judíos, le dice a los judíos, señores, dos opciones: o se van o se convierten, o se van de España o se convierten en el catolicismo. Pues ¿por qué? Porque, señores, es que en todas partes los están matando. Entonces yo no puedo defenderlos más a ustedes, aunque tenían buenos amigos judíos. O sea, ustedes o se van o se convierten. Esa fue la famosa expulsión de los judíos de la península ibérica. Era también una manera de protegerlos ellos mismos de un pueblo que finalmente también estaba yéndose en todas partes. Entonces, muchos se convirtieron, otros se fueron.
Se fueron y los que se iban con sus pertenencias. Atentos. No, ahí dicen que esto lo hizo Fernando. Isabel no tuvo nada que ver. Esto lo hizo Fernando. No, esa no fue una de las... Él era también... Pero esto lo hizo Fernando, no lo hizo Isabel. Entonces, dicen que Fernando hizo eso para que le dieran la plata, para que se quedara con las propiedades. No, porque ellos se podían llevar sus propiedades, ellos se podían pues vender sus propiedades, ellos podían, digamos, no perdían nada cuando se iban. Entonces, hubo una conversión masiva de judíos, se llamaban los nuevos católicos. Los nuevos católicos. Entonces vamos a ver, en medio de esa conversión masiva de judíos, estos nuevos católicos, muchos dijeron, no, me voy a convertir falsamente. A esos falsos conversos los llamaban marranos. ¿Quiénes eran los marranos? Los falsos conversos. Los que parecían convertidos, pero en realidad no. En realidad todavía seguían con la prescripción del Shabbat, seguían guardando el Shabbat, seguían todavía no comiendo cerdos, una cantidad de prácticas. Entonces, los cristianos viejos comenzaron a decir, un momentico, esta gente no se ha convertido del todo. Y los otros judíos que todavía no se habían ido, que estaban en ese proceso de irse, empezaron a decirle, usted no se convierte del todo, entonces venga para acá. O sea, empezó una locura, una locura. Entonces, estos neoconversos, estos nuevos católicos, fueron un grave problema, porque muchos de ellos se habían convertido de verdad. Otros no se habían convertido de verdad, pero tampoco podían volver al judaísmo porque los judíos también los iban a rechazar como apóstatas. Y otros finalmente, si se volvían atrás, temían que los persiguieran. Entonces, no se tenía mucha fe de la conversión de esta gente, aunque hubo otros que sí se convirtieron. Y no solo se convirtieron, sino que empezaron todos orgullositos a decir, nosotros somos, digamos, el pueblo elegido, y el catolicismo finalmente es el culmen del pueblo de Israel. Por ahí había un obispo de no me acuerdo de dónde, español, que era un converso, un nuevo católico que llegó a ser obispo y rezaba el Ave María así. Dios te salve María, hermana mía en la sangre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Entonces le empezaba a chocar como a los otros católicos españoles, ¿no? O sea, Dios te salve María, hermana mía de mi linaje en la sangre. O sea, como quien dice, empezaron a tener dificultades serias. Entonces se instaura una inquisición para examinar el caso de los marranos. Para examinar el caso de los neoconversos. Bien. Esto no duró relativamente, unas veces sí, otras veces no. Después había que evangelizar a los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Musulmanes que también se convertían, porque Isabel y Fernando también dijeron a los musulmanes, chao hermanos, que les vaya muy bien. O sea, reunificaron España nuevamente. A ver, los musulmanes primero, ¿se acuerdan que estaban en el sur? Primero habían invadido un reino católico. Ahora los reyes católicos dijeron, no, necesitamos otra vez la integridad de todo el pueblo también, porque ellos necesitaban un pueblo unificado para ser la superpotencia que España fue gracias a los reyes católicos, y para tener ese siglo XVI, famoso siglo de oro español, que produjo tanto arte, tanta cultura, tanta literatura, tanta belleza y tanta majestad, y que produjo obras eximias de la fe cristiana. Entonces ellos necesitaban eso en conjunto, y fue justo en este contexto de todo esto que se encuentra América. Miren, si América se hubiera encontrado un siglo antes, tal vez media América fuera musulmana, un cuarto fuera judía y otro cuarto fuera cristiana. Pero esto se da, la expulsión de los musulmanes se da justamente la expulsión de los musulmanes y los judíos se da justamente en 1492. ¿Y en qué año zarta Cristóbal Colón para Colombia, para las Antillas? En 1400. Yo me acuerdo porque yo dramaticé cuando era niño Cristóbal Colón. Entonces yo salía, yo soy Cristóbal Colón,
Partí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 al mando de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Por eso me acuerdo siempre, y hasta del puerto de Palos que partió. Y estaba vestidito así, como Cristóbal Colón. Y mi mamá me puso medias veladas blancas. Yo no sé cómo superé eso en el colegio. ¿Quién como Dios? Entonces, atentos. Esto, evidentemente, también la Inquisición se aplicó a los protestantes. Pero era muy poco, porque había muy poco protestante allá. Y también a las brujas. Pero fue poquísimo. Mucho más benévola la Inquisición que se aplicó a las brujas en la España del siglo XVI que la que se aplicó en los países protestantes. ¿Por qué? Porque los españoles decían que el caso de las brujas era ficción de la persona, o sea, eran más bien desconfiados y por eso la quema de brujas fue escasísima en realidad. Mucho más común en la Europa protestante. ¿Quién está hablando? Ah, claro, no, ya te voy a decir por qué. Esto fue la famosa Inquisición española, que repito, estamos hablando de menos de un muerto al mes, que para lo que dicen, pues, que fue la Inquisición española, estamos hablando de una cosa no muy significativa, que digo, aunque hubiera sido uno, terrible. Ahora, pero incluso los papas tuvieron sus reparos con la Inquisición española. Hay un papa, el Papa Sixto IV, dijo lo siguiente: muchos verdaderos y fieles cristianos, por culpa del testimonio de enemigos, rivales, esclavos y otras personas bajas y aún menos apropiadas, sin pruebas de ninguna clase, han sido encerradas en prisiones seculares. Recuerden, la Inquisición era la que investigaba, pero se entregaba al brazo secular. Torturadas y condenadas como herejes relapsos, privados de sus bienes y propiedades y entregados al brazo secular para ser ejecutados con peligro de sus almas, dando un ejemplo pernicioso y causando escándalo a muchos. Entonces miren que aún hubo desmanes que los papas condenaron. Entonces no fue propiamente, esta era una Inquisición que quedaba en brazos prácticamente de los reyes, por eso era tan delicada. Y sin embargo, anoten ese nombre, Stephen Helixer, el famoso Stephen Helixer, ¿no? El tan escuchado. Es un tipo estudioso que trabajó en los documentos del Santo Oficio. Dice que la tortura se usaba con poca frecuencia. Y dice, generalmente durante menos de 15 minutos. De 7.000 casos en Valencia, por ejemplo, en menos del 2% se usó la tortura y nadie la sufrió más de 2 veces. Entonces, normalmente era menos del 2% y no repetición. Más aún, el Santo Oficio tenía un manual de procedimientos que prohibía muchas formas de tortura usadas en otros sitios de Europa. Los inquisidores eran en su mayoría hombres de leyes, escépticos en cuanto al valor de la tortura para descubrir la herejía. ¿Quién como Dios? Señores, hubo otra Inquisición, la Inquisición romana, cuyo caso más
publicitado fue el caso Galileo Galilei, que ya les dije, Galileo Galilei no murió quemado de ninguna manera. Galileo Galilei murió en cárcel domiciliaria, y eso que hasta relativamente murió en su palacio, con unos jardines preciosísimos, donde pudo escribir lo que quiso, con la gente que quiso, y al final de su vida la única pena que le infligían a él era rezar 7 salmos penitenciales una vez a la semana, y eso que al final también le levantaron eso, y él al final lo siguió haciendo por devoción. Entonces, ahí no hay mucho de qué pegarse. Y repito, el caso Galileo Galilei fue un caso del que se ha abusado mucho, porque efectivamente, aunque Galileo tenía razón, no tenía cómo demostrar que tenía razón. Solo 150 años después se pudo demostrar experimentalmente lo correcto que tiene el sistema copernicano, porque tampoco el sistema copernicano es correcto del todo. El sistema copernicano fija el Sol de manera absolutamente inamovible, y cómo la Tierra y todos los planetas van girando en torno a él, pero en realidad sabemos que también el Sol y la galaxia el sistema solar gira en torno a la galaxia, o sea, tampoco es tan fijo como él dice. El caso es que solo 150 años después se pudo demostrar que Galileo tenía razón científicamente. Lo que le dijeron los inquisidores a él, entre ellos Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino, era: señor, por favor, usted diga eso como una teoría, pero si no tiene cómo demostrarlo, no lo asegure. Eso es lo que le pidieron. No lo asegure como una verdad, sino como una teoría. Él dijo: no, lo aseguro como una verdad, y por eso fue que la Inquisición lo llamó. Primero le dijo una vez que no lo hiciera, después lo llamó, y ahí fue donde le cayó la pena. Parece que Galileo Galilei tenía una situación más compleja, era una situación filosófica muy peligrosa, y si se hubieran metido con ese caso, capaz que Galileo Galilei se hubiera terminado en la hoguera. Pero los inquisidores quisieron deliberadamente esquivar ese tema. Y es que Galileo consideraba que la realidad de las cosas existen en el sujeto y no en el objeto. O sea, que eso no es una silla, sino que es lo que yo perciba. Eso fue posteriormente un problema que Kant nos metió, que llevó al relativismo actual. Pero los inquisidores deliberadamente quisieron esquivar mucho ese tema para que Galileo no fuera condenado, porque entre los inquisidores había grandes amigos de Galileo. El Papa era gran amigo de Galileo, y sin embargo, gran amigo y auspiciador de Galileo, y Galileo se burlaba de él en sus escritos. Es un tipo de temperamento amargo, de temperamento agrio. Entonces tampoco hay mucho que decir del caso Galileo, más que con los recursos que había entonces, y las universidades de entonces consideraban que Galileo no tenía pruebas suficientes. La única prueba que Galileo aportó fue: demuestro que la Tierra se mueve, porque Ptolomeo decía que la Tierra era fija, ¿no? Él dice: la Tierra se mueve por las mareas. Y los jesuitas dijeron: no, hombre, no, las mareas se mueven por la luna, ¿no? La fuerza que ejerce la luna sobre la marea es lo que genera el movimiento de la marea, no el movimiento de la Tierra. Y Galileo se los gozó, se rió de ellos, les dijo brutos, ignorantes. O sea, el galileíto tenía su caractercito, ¿no? O sea, no era tampoco la pera en dulce. Termino con esto, señores. ¿Por qué entonces se cuenta esta famosa leyenda negra? Eso se llama la leyenda negra. ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué se cuenta esas barbaridades de la Inquisición y esos desmanes? Precisamente por eso, leyenda negra, muy sencillo. España era potencia mundial. Detestada por Holanda, detestada por Inglaterra, detestada por los protestantes, porque además era una potencia mundial católica. ¿Qué hizo toda esta gente? Empezó Inglaterra, que entonces ya era la Inglaterra anglicana. Holanda, que ya había caído en el protestantismo también, el protestantismo en general. A desfigurar la imagen de España. ¿Y cómo lo hacían? Hablando de la Inquisición, extractando aparte de manuales de los inquisidores. Y entonces empieza una ola de críticas, empiezan a imprimir cosas contra la Iglesia porque había que desacreditar la Iglesia. Luego, los iluministas, entre ellos Voltaire. En un libro que se llama El Optimista, o Cándido. Voltaire en ese libro desacredita a la Iglesia, y de ahí en adelante el marxismo. Releen la historia, pero claro, ¿esto por qué? Por una sencilla razón.
se adora la razón, se detesta la fe. Al detestar la fe, entonces no pueden pensar en que la fe haya hecho nada bueno, nada bueno. Y por eso, al releer la historia, solo pueden decir cosas bárbaras y las que no saben se las inventan y las que saben las cuentan de manera distorsionada. Esta es la realidad. No estamos negando que se haya hecho cosas malas, estamos diciendo sí hubo cosas feas, pero estamos diciendo nada que ver con lo que cuenta la gente y estamos diciendo que para la época fue un avance en realidad y estamos diciendo que evitó incluso muchas muertes. Yo estoy seguro, tengo la convicción de que la Inquisición evitó más muertes que las que ocasionó, con seguridad absoluta. Evitó más muertes que las que ocasionó. Entonces, fue un remedio a esa enfermedad autoinmune de la Iglesia, fue un paso hacia adelante en la civilización de la ley, fue muy justa en muchas ocasiones, la inmensa mayoría de casos fueron procesos muy justos y muy bien llevados, fue también muy coherente con un pueblo que creía en la eternidad. Entonces, por consiguiente, incluso aun cuando moría gente, los inquisidores, muchos con fe, le pedían hasta el final que se arrepintiera la persona para que se muriera su cuerpo, pero no su alma. San Pablo dice, en la comunidad de los corintios, hubo un caso de un hombre que estaba acostándose con la esposa de su padre, y San Pablo dijo, expulsen a ese maldito, que el demonio acabe con su cuerpo para que salve su alma. O sea, San Pablo es muy fuerte. Entonces, esa concepción de todas maneras de la eternidad hacía entender a ellos, pues no les permitía ver con mucha claridad del todo lo malo que era. Si me hago entender, hay que entender el contexto. Hoy más bien estamos en el otro lado, no tenemos fe, todo es solamente materia, se nos olvidó que existe la eternidad, adoramos solamente la vida biológica y descuidamos la vida sobrenatural. Señores, este es un breve resumen, pero les recomiendo que sigan leyendo todos estos libros que les acabo de decir. También si alguien habla portugués, le recomiendo un curso del padre Paulo Ricardo, precisamente sobre la Inquisición. Es un curso de 6 clases muy completo, muy completo. ¿Quién como Dios? Ese será otro tema que más adelante hablaremos. Les mando al WhatsApp. Les mando al WhatsApp porque sí hay documentos al respecto. Entonces me acordás y te envío al WhatsApp porque las inquisiciones acá en América fueron mucho menos dolorosas. Los instrumentos de tortura que uno ve, uno imagina pues que lo utilizaban a toda hora, eran sobre todo instrumentos de disuasión y de persuasión, más que instrumentos utilizados. Entonces vamos a verlo más adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.